El conflicto armado en Colombia ha sido motivado por un Estado a favor de intereses de unos pocos, enfocados en la ocupación de la tierra y los derechos que se tienen sobre la misma. Aunque podríamos decir que la violencia en Colombia se remonta a tiempos de la conquista española, podemos hablar de cuando inició el enfrentamiento entre los partidos liberales y conservadores. La más profunda expresión de este enfrentamiento se dio en 1948 con el asesinato del popular candidato liberal Jorge Eliezer Gaitán. En todo el país comenzaron salvajes choques, en un primer momento con epicentro en Bogotá, aunque luego se fue convirtiendo en un conflicto principalmente rural, demasiado violento. Esta época duró hasta finales de la década del 50 y recibió el nombre de la violencia. Dejó más de 200.000 muertos. Un grupo de campesinos liberales que fueron desplazados durante este periodo crearon los grupos de autodefensa. Se establecieron en un lugar llamado Marquetalia, en el Tolima, y allí constituyeron una república independiente. El gobierno los atacó en 1964, fueron derrotados y se dispersaron. Tras esto, nacen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en 1966. Por la misma época se constituyó el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y más tarde surgieron el Ejército Popular de Liberación, EPL, el M-19 y otras guerrillas. Después de esto comienza a tener más influencia el narcotráfico en el conflicto armado en Colombia, a lo que Estados Unidos respondió proveyendo asistencia técnica y económica en la lucha antidrogas contra estos grupos armados en el marco del Plan Colombia. El conflicto ha persistido porque Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. La falta de empleo y oportunidades, concentración de la tierra y la riqueza, injusticia social, falta de tolerancia y la corrupción son algunos de los factores. Además, el conflicto se ha convertido en un lucrativo negocio bélico con fuerte influencia del narcotráfico. Sin embargo, hay 3 elementos contundentes para entender por qué ha sido tan extenso este conflicto. 1. La tendencia a ejercer violencia desde el poder y la política. 2. La falta de resolución en la cuestión de la propiedad de la tierra en el campo. 3. La falta de garantías para la pluralidad y el ejercicio de la política. El conflicto armado colombiano ha dejado una suma acumulada de víctimas fatales y desaparecidos que puede ascender a más de 1 millón de personas, más de los heridos, mutilados, retenidos y secuestrados. Los desplazamientos han afectado a cerca de 6 millones de personas y ha habido grandes pérdidas patrimoniales por parte de los afectados. No obstante, se pueden señalar 3 ámbitos de impacto del conflicto social armado. Primero, el del modelo de desarrollo agrario. Segundo, el del abastecimiento alimentario. Y tercero, el del desplazamiento forzado. En el primero se destaca la baja remuneración del trabajo, la restricción del acceso a los servicios y la mala distribución de la tierra. En el segundo se destaca la disminución del abastecimiento de alimentos con producción nacional por diferentes políticas de libre comercio con otros países, acrecentando las importaciones. En el tercero se destaca la nueva fase de crecimiento desordenado de las ciudades del país, acompañado por el empobrecimiento masivo de su población, en particular de los sectores rurales.